Bienvenidos al Medical Spanish Podcast. Soy la doctora Molly Martin. Through this podcast, we provide interactive audio lessons for learning practical Spanish for healthcare and elsewhere. The level of this lesson is upper intermediate, and timestamps are provided in your show notes. The lessons offered at DocMolly.com are solely for learning Spanish. They are not intended to teach medicine, provide medical advice, or take the place of a certified medical interpreter. En esta lección aprenderás a explicar los riesgos y posibles complicaciones de un cateterismo cardíaco en español. Practicaremos cómo hablar de la probabilidad de una complicación y cómo describir diferentes tipos de riesgos. Así, esta lección sirve para mejorar nuestra habilidad de hablar sobre cualquier procedimiento médico en español y no solo sobre un cateterismo. Y antes de empezar, quiero dar las gracias a Luis Almeida de Venezuela por ayudarnos con el español de esta lección. ¿Listos? Empecemos. Primero, Luis habla sobre la seguridad del cateterismo y explica la probabilidad de sufrir una complicación. El cateterismo es relativamente seguro. Las complicaciones son infrecuentes. La probabilidad de sufrir una complicación es inferior al 1%, o sea, ocurre en menos de 1 de cada 100 casos. Algunos de los posibles riesgos son: Y antes de enumerar los riesgos, vamos a repasar lo que Luis acaba de explicar, empezando con el vocabulario y luego interpretando las frases del inglés al español. Primero, el vocabulario. Catheterization. el cateterismo, Risks. los riesgos, Relatively safe. relativamente seguro. Y si estuviéramos refiriéndonos a una cirugía, diríamos relativamente segura. Complication. La complicación, Infrequent. infrecuente, Probability. la probabilidad, Inferior to or less than. inferior a, Superior to or greater than. superior a. Usamos frases como inferior a y superior a para comparar cantidades o valores. Por ejemplo, la probabilidad es inferior al 1%. Less than 1%. Inferior al 1%. Greater than 5%. Superior al 5%. Fíjate que cuando hablamos de porcentajes en español médico, normalmente usamos el artículo definido. El 1%, el 5%. Entonces, ¿cómo dirías less than 1%? Inferior al 1%. Greater than 5%. Superior al 5%. Ahora interpretemos las frases.
Catheterization is relatively safe. El cateterismo es relativamente seguro. ¿Cómo dirías? This surgery is relatively safe. Esta cirugía es relativamente segura. Complications are infrequent. Las complicaciones son infrecuentes. En los dos últimos ejemplos, vemos que siempre usamos un artículo definido, el o la, antes del sustantivo que funciona como sujeto de la oración. Por eso decimos el cateterismo y las complicaciones en las siguientes frases. Catheterization is relatively safe. El cateterismo es relativamente seguro. Y complications are infrequent. Las complicaciones son infrecuentes. Interpreta. The probability of suffering a complication is less than 1%. La probabilidad de sufrir una complicación es inferior al 1%. That is, it occurs in less than 1 out of every 100 cases. O sea, ocurre en menos de 1 de cada 100 casos. Aquí vemos el uso de o sea para expresar algo de otra manera. O sea, ocurre en menos de 1 de cada 100 casos. También se puede usar es decir como alternativa más formal. Es decir, ocurre en menos de 1 de cada 100 casos. Además, fíjate en cómo inferior a y menos de expresan la misma idea, una cantidad más baja que otra. Ahora, interprétalo todo. The probability of suffering a complication is less than 1%. That is, it occurs in less than 1 out of every 100 cases. La probabilidad de sufrir una complicación es inferior al 1%. O sea, ocurre en menos de 1 de cada 100 casos. Some of the possible risks are Algunos de los posibles riesgos son: Veamos ahora algunos riesgos que pueden presentarse en el sitio de inserción del catéter. un sangrado, una infección o una molestia en el lugar donde se introduce el catéter. Bleeding, Un sangrado, ¿y puedes pensar en otro término para expresar bleeding? una hemorragia, An infection, una infección, a discomfort, una molestia, catheter, el catéter, where the catheter is inserted. donde se introduce el catéter. Toma nota del uso de la voz pasiva con C para expresar is inserted, where the catheter is inserted.
donde se introduce el catéter. Interpreta bleeding, infection, or discomfort at the site where the catheter is inserted. Un sangrado, una infección o una molestia en el lugar donde se introduce el catéter. Toma nota del uso del artículo indefinido, un o una, antes del nombre del efecto adverso, como en un sangrado o una molestia. Usamos el artículo cuando hablamos de un posible caso o episodio. Además, en lugar de introducir, podrías usar el verbo insertar y cambiar lugar por sitio. Por ejemplo, el paciente puede sufrir un sangrado, una infección o una molestia en el sitio donde se inserta el catéter. Ahora, utilizando introducir y lugar, interprétalo otra vez. Bleeding, infection, or discomfort at the site where the catheter is inserted. Un sangrado, una infección o una molestia en el lugar donde se introduce el catéter. Y dependiendo de la gravedad de la complicación, el paciente puede presentar Presión arterial baja causada por un sangrado o por una reacción al procedimiento. En la versión completa para miembros, continuamos con la posibilidad de un bajón de presión, la necesidad de una transfusión y una reacción alérgica al contraste. Y en la próxima lección, exclusiva para miembros, veremos cómo explicar las complicaciones más graves, como un daño causado por el catéter, un infarto cardíaco o cerebral, y la necesidad de una cirugía de emergencia. Para acceder a todas nuestras lecciones con PDFs descargables, Quizlet sets y cursos organizados donde puedes seguir tu progreso, hazte miembro en docmolly.com. So in the next member lesson, we'll cover more severe complications, such as damage caused by the catheter, heart attack, stroke, and the possible need for emergency surgery. To access this lesson and all our lessons, become a member at docmolly.com. Hasta la próxima! This is a production of DocMolly.com, where we learn practical Spanish for healthcare and elsewhere.